En este momento nos acompaña el coordinador zonal de educación, Henry Calle. Le damos la bienvenida con un tema muy importante, esta campaña denominada Yo Leo. Henry, bienvenido. Gaby, buenos días. Un saludo para todos. Sí, la idea es nosotros, el año lectivo que cerró, creamos la campaña Yo Leo, este año que arranca. La estamos también fomentando con bastante fuerza. Nosotros consideramos que la lectura incide enormemente en los índices de calidad educativa. De hecho, países que han apostado por la lectura como estrategia de calidad educativa han logrado, digamos, que sus índices de rendimiento académico se vean altamente influenciados. Incluso hay, digamos, pedagogos que consideran que la lectura resuelve muchos de los problemas del proceso formativo y educativo de los niños y de los jóvenes, ¿no? Muy interesante esto de la lectura, ¿no? Muy bueno para implementarlo con los niños, para empezar pues desde que son muy chiquitos a darles ese gusto por la lectura. Pero ¿cómo hacemos? Y eso es lo que le decía extra cámaras, Henry, le decía cómo hacer. Sabemos que leer es bueno, sabemos que leer es positivo, pero ¿cómo logramos que a los niños les interese, les guste y que no sientan que lo están haciendo como una obligación? Claro. Justo ese es el error, digamos, obligar o que la lectura ingrese, digamos, a los niños como una obligación, se vuelve algo tedioso, aburrido. El niño por naturaleza es juguetón, pero digamos, por ser de naturaleza vivaz, alegre, hay que entrar por esos lados. Entonces la lectura entra por vínculos afectivos. Hay que crear esos vínculos afectivos. Si tenemos un papá, una mamá que lee, esa es la forma. Es decir, no se trata de decirle al niño, lee, toma, lee esto. Claro, toma, te toca, aquí está tu libro, lee, y uno viendo televisión de pronto. Exacto, y uno luego quiere tomar la lección, ya leíste, no funciona así. Es decir, uno es el que tiene que leer. Un hijo con su madre tiene ya de por sí esos vínculos afectivos de los que yo hablaba. Si una mamá lee, por ejemplo, un pedacito de un cuento todas las noches, es como cuando, por ejemplo, las familias que optan por la oración o por la bendición o por el simple hecho de despedirse de un hijo en la noche. Es decir, un párrafo de una lectura termina siendo para un niño súper alentador, motivador, confortante. Entonces esos son los vínculos que hay que ir creando. En nuestra familia incluso existe tíos, abuelos criando hijos por todos los temas de migración. Entonces todos esos temas son importantes. La lectura tiene que fomentarse en la casa. Una vez más aquí el ejemplo, podemos decir que es lo que va a hacer que nuestros niños, lo que más nos va a ayudar para que ellos le vayan tomando ese amor a la lectura. El ejemplo el acompañamiento y creando esos vínculos estrechos entre familia y los chicos, ¿no? Bueno, y ahora, ¿qué es lo recomendable que ellos lean, ¿no? Porque si bien sabemos, leen todo el tiempo, están constantemente quizá con sus tablets, con sus aparatos electrónicos, y a veces lo difícil es hacer que tomen el libro físico, ¿no? Ajá. Y que de ahí lo lean. ¿Qué podemos hacer que nuestros niños vayan leyendo, digamos, poco a poco? Uno de los beneficios de la lectura, por ejemplo, es ir encontrando en ellos intereses. Los intereses que ellos van creando, digamos, en su proceso de desarrollo, son los elementos a los que nosotros debemos de enganchar para el proceso de la lectura. Cada ser humano es diferente, cada uno nace con su estrella particular, cada uno nace con su vocación. Y esos intereses tienen que llevarnos a las vocaciones, es decir, hay niños que gustan de los deportes, niños que gustan de la robótica, de la tecnología, niños que gustan de la literatura, del cuento, a veces incluso lo que decíamos hace un momento, algún programa de televisión que les enganchó, les permite, digamos, entrar en un gusto definido por algo particular. Claro, de pronto son esos libros que van saliendo de moda y esa sería la forma, ¿no? Dejar que lean, en este caso, lo que nos piden, lo que les gusta, para poder ir introduciéndolos en este mundo. Exactamente. Uno no puede imponer un gusto lector a un niño, porque ese es básicamente el error. Lo que generamos es que se produzca resistencia, el tedio, el aburrimiento, y pues obviamente hay una negativa hacia la lectura.
Más bien hay que ser observadores de los niños, buscar sus intereses, sus vocaciones y darles los elementos para que desarrollen esos temas. Y ahí uno puede fomentar la lectura. Pero hay una regla general, digamos. Uno no puede enseñar lo que a uno no le gusta, uno no puede enseñar lo que carece, y por lo tanto necesitamos papás lectores. Como digo, no se trata de leer libros y libros al día, sino pequeños párrafos, pequeños cuentos, pequeñas historias. Cualquier cosa es útil. Y lo mismo pasa con los docentes, es decir, los docentes tienen que gustar de la lectura, tienen que leer, y esto generalmente se transmite a través de un gusto propio, espontáneo. Es una interacción dinámica, vivaz, alegre, despierta, digamos, entre quien sirve de mediador lector, que es el docente, que es el papá, que es la mamá, que es alguien de la familia, y esa mediación lectora es lo que provoca en los niños esos vínculos que hablamos a un inicio, que producen ellos el gusto por la lectura. Muy bien, ¿cómo se ha presentado la campaña en las escuelas? ¿Podemos contarle un poquito a la gente cómo ustedes la han dado a conocer? ¿Cuál ha sido ese recibimiento también que ha tenido? Bien, nosotros tenemos en el currículum media hora de lectura obligatoria diaria. Lo que se les ha pedido a las unidades educativas es que justamente no sea esto, digamos, lean, sino más bien crear iniciativas espontáneas, creativas, de tener estrategias lectoras. Nosotros acabamos, por ejemplo, de salir de una fiesta de la lectura con la U de Cuenca, con una feria de libro. Hemos, por ejemplo, reconocido iniciativas como el de Victoria del Portete. Victoria del Portete tiene varias estrategias. Una de esas es, por ejemplo, la Pampa Lectora, en donde un mediador, un docente, un papá, se sienta a leer con los niños, interactúan, hay preguntas. La curiosidad propia de los niños nos lleva a 1000 temas que incluso salen del campo de la lectura. Ellos ya tuvieron su primera creación literaria, que se llama El despertar de los escritores, es decir, el paso siguiente de la lectura es la escritura. Y la unidad de Victoria del Portete publicó su libro. Octavio Cordero, Salesianas, Benigno Malo, César Dávila, compartimos con todos ellos sus estrategias, y realmente hay una producción lectora y literaria súper bonita. Entonces no se trata solo de la media hora. Y por otro lado hemos tenido varias estrategias. Por ejemplo, tenemos una estrategia que se llama Nuestras propias historias, en donde se le convoca o se le provoca al niño, al joven, a escribir sobre unas anécdotas de su propia vida. Y este año ya tuvimos 300 obras, digamos, literarias, producciones literarias, que vamos a terminar publicando ahora en el mes de noviembre, y vamos a premiar a 52 ganadores de la comunidad educativa. Entonces, es una estrategia de ir constantemente motivando lectura en nuestro país. Claro, todavía se va a dar ese seguimiento, digamos, a lo largo de todo el año lectivo. No es que se ha lanzado la campaña, se ha dejado la propuesta y de pronto los niños, los jóvenes en ese momento lo hacen, pero después se olvidan. No hay un acompañamiento. Todo el tiempo, es decir, media hora diaria. Luego tenemos eventos donde sacamos la producción de lectura y escritura, y esto es la única forma que tenemos para elevar el índice de lectura del país, que es bajísimo. En el 2016, el Centro Regional para el Fomento del Libro dice que en nuestro país se lee medio libro al año. Wow. Es decir, solamente comparado, el país que más lee en Latinoamérica, en Sudamérica, es Chile, 5.4 libros al año. Y ya si vamos, digamos, a los países con mejores estándares educativos, por ejemplo, Finlandia, 17 libros al año. Suiza, Canadá, 20 libros al año. Son, digamos, los países que más leen, estos tres: Suiza, Canadá y Finlandia. Finlandia, sabemos, es el país con los mejores estándares educativos, y fundamentalmente basó su estrategia en la lectura, ¿no? Muy bien, esperemos entonces que esta campaña continúe, que no pare, que dé el resultado que estamos esperando. Y bueno, también la invitación a la gente, Henry, para que seamos motivadores de lectura, ¿no? Como padres, como educadores, que demos el buen ejemplo, y de esta forma hagamos que nuestros niños pues lo vean como parte de su día a día, ya no como una obligación para la escuela o como una obligación para que mi papá esté contento, sino como algo que les agrada hacer. Chévere, justo ese es el mensaje: a leer mucho, pero a divertirse leyendo. No tiene que ser aburrido. Un párrafo, un par de párrafos, un cuento, una anécdota, cualquier cosa, diariamente hace que los niños, en función del amor familiar, vayan creando, digamos, ese gusto
y ese apego por la lectura. Muy bien, Henry, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, por darnos toda esta información importante para la gente y bueno, que siga adelante la campaña Yo Leo. Muchas gracias. Así finalizamos ya este espacio de entrevista. Vamos a ir a un corte y enseguida pues estamos de regreso con ustedes.